Epistemología histórica en arqueología. María Virginia Elisa Ferro, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto. El desarrollo y la importancia adquirida en los últimos años de la llamada epistemología histórica se fundamenta esencialmente en la no división entre contexto de justificación-descubrimiento o epistemología e historia de ciencia, sino más bien una articulación posible que fortalece el ámbito histórico como asiento de la identidad en el cual es posible discutir estilos de pensamiento y acción en ciencia. Por otro lado, es el enfoque que ha promovido la lectura unificada de tradiciones en el ámbito epistémico, tanto continentales o francesas como angloamericanas, y acertadamente se ha nutrido de los desarrollos de la epistemología en sentido restringido, los estudios sociales en ciencia y la historia de la ciencia. Inicialmente el enfoque estuvo consagrado a dar sentido a un estilo de pensamiento en filosofía de la ciencia. Cabe nombrar exponentes contemporáneos en Gaston Bachelard, Georges Kanglinger, Michel Foucault, Jean-François Bernstein, Universidad de la Sorbona, París I, Ian Hawkins y Lorraine Dunston, Universidad de Toronto, A. Davidson, Universidad de Chicago y Hans Jörn Rienberg, Instituto Max Planck en Berlín, entre otros. Su despliegue estuvo acompañado por la lectura de autores que colindaban en los límites de más de una disciplina y que relacionaban al sujeto con su continuidad científica. Ludwig Flex, estilo de pensamiento, colectivo de pensamiento, o Alistair Cromwell, estilos de pensamiento y método de investigación en la tradición europea en ciencia. En este trabajo se analiza la aplicación de distinciones establecidas por la epistemología histórica en el ámbito de la historia de la arqueología. La epistemología histórica se fundamenta en una articulación posible que fortalece el ámbito histórico como asiento de la identidad en el cual es posible discutir estilos de pensamiento y acción en ciencia. El enfoque ha promovido la lectura y puesta en marcha de trabajos que aglutinan a filósofos, historiadores, sociólogos e investigadores que desarrollan tareas en los llamados estudios sociales en ciencia. Han sido exponentes centrales de la epistemología histórica Gaston Bachelard, Georges Kanglinger, Michel Foucault, Jean-François Bernstein, Universidad de la Sorbona, París; Ian Hawkins, Lorraine Dunston, Universidad de Toronto; A. Davidson, Universidad de Chicago; Hans Jörg Rebinger, Instituto Max Planck en Berlín, entre otros. Y sus conceptos centrales en torno a los cuales en la actualidad se lleva a cabo el llamado Proyecto Estilos. Cuentan en sus inicios con los aportes de Ludwig Flex, estilo de pensamiento, colectivo de pensamiento, o Alistair Cromwell, estilos de pensamientos y métodos de investigación en la tradición europea en ciencia, y Ian Hawkins, estilo de razonamiento y acción en la práctica científica. En este trabajo se analiza la aplicación de distinciones establecidas por la epistemología histórica en el ámbito de la historia de la arqueología. Epistemología histórica. La epistemología histórica surge, siguiendo a Bernstein, 2006, como el estilo francés de filosofía de la ciencia. Kanglinger utiliza el término para distinguir su propio trabajo como historia epistemológica de la de Bachelard, 2007, como epistemología histórica. Se entiende como una epistemología de las ciencias, no como teoría del conocimiento en general, sino una reflexión histórica sobre las ciencias, una historia filosófica. Becerra Batán, 2016, establece dos períodos o etapas en la conformación del enfoque. La primera, o vieja epistemología histórica, anclada en la tradición francesa, fines del siglo XIX y hasta la década de los 70 del siglo XX. Y la segunda, o nueva epistemología histórica, desarrollada en el ámbito angloamericano,
a partir de la década de los 90 del siglo XX. Especialmente los centros desde donde se irradia este enfoque son Francia, Universidad de París I, Panteón La Sorbona; Bélgica, Universidad de Lovaina; Alemania, Instituto Max Planck; en Estados Unidos, Universidad de Chicago y Columbia; y en Canadá, Universidad de Toronto. Davidson, 1996, se refiere a la epistemología histórica como la manera de analizar nuevas estrategias de conocimiento, como un estilo de razonamiento, donde se entrecruzan formas de experiencia y sistemas de conocimiento, tomando como base a Foucault. Para Dunston, 1994, se trata de la historia de categorías que estructuran el pensamiento, la concepción de argumentación sobre las que se efectúan prácticas en el ámbito científico. En Reinberger, 2010, hablar de epistemología histórica es centrarse en el proceso de generación de conocimiento científico y una forma de historizar la epistemología. Gallón, 1996, introduce la distinción de estilos en los historiadores de la ciencia: historias locales o nacionales, e historias de escuelas o historias generales. Pero los estilos ya habían sido estudiados por Flex en 1986. La génesis y el desarrollo de un hecho científico, introducción a la teoría del estilo de pensamiento y del colectivo de pensamiento, como por Conway, 1985, Historia de la ciencia de San Agustín a Galileo, o por Hawkins, 1992, Style for Historians and Philosophers, Studies in History and Philosophy of Science. En Flex, 1986, son centrales los términos estilo o colectivo de pensamiento, para explicar cómo las ideas científicas cambian con el tiempo y cómo el sujeto epistemológico está siempre influenciado por su época y su entorno. Después de todo, las concepciones no son sistemas lógicos, por más que siempre aspiren a serlo, sino unidades fieles a un estilo que, o bien se desarrollan como tales, o bien se funden junto con sus pruebas a otras unidades. Al igual que las estructuras sociales, cada época tiene concepciones dominantes, residuos de las del pasado y gérmenes de las del futuro. Flex, 1986, 75. Estas ideas fueron trabajadas simultáneamente por Kuhn, 1986, Paradigmas, y por Foucault, 2015, Episteme. Es interesante observar en Flex desarrollar la idea de que la ciencia básicamente tiene que ver con la práctica científica y el carácter social de la misma. Por eso el conocer no es un proceso individual de una teórica, conciencia en general. Más bien es el resultado de una actividad social, ya que el estado del conocimiento de cada momento excede la capacidad de cualquier individuo. Flex, 1986. Por su parte, Conway, 1985, identifica en la historia de la ciencia 6 estilos de pensamiento basándose en aspectos metodológicos, método de postulaciones y derivación de consecuencias en matemática, exploración y medida experimental de relaciones observables, construcción hipotética de modelos analógicos, comparación y taxonomía, análisis estadístico de regularidades en poblaciones y derivación histórica del desarrollo genético. Los 3 primeros conciernen a la ciencia de las regularidades individuales, mientras que los 3 segundos a las regularidades poblacionales ordenadas en tiempo y espacio. Hawkins, 1992, a lo largo de 2 décadas fue cambiando el significado de estilos de pensamiento por el de estilos de razonamiento y estilos científicos de pensar y hacer, e introduciendo sus categorías. De ahí que su clasificación comprenda el estilo matemático, que incluye 2 subestilos, el algebraico, algorítmico o combinatorio, y el geométrico. Se aplica a entidades geométricas y números. El estilo experimental, enfocado a tomar medidas y establecer patrones para tal fin, se aplica a instrumentos de medición y parámetros de medida. El estilo de modelización hipotética, donde juega un rol central la simulación y que comienza con Galileo. Se aplica a objetos hipotéticos, modelos, representaciones. El estilo de laboratorio, que se caracteriza por la fabricación de aparatos para intervenir en la naturaleza o para crear fenómenos nunca observados antes o hacerlos evidentes.
El laboratorio es el lugar que en sí mismo es el artificio en el que se producen condiciones no naturales o que se apuntan a reproducir fenómenos naturales. El estilo estadístico, que incluye subestilos, el de la probabilidad y de la estadística, ligado fuertemente al objeto de población. Se aplica a poblaciones, varianza, promedio, entre otros. El estilo taxonómico, propio de la biología, se aplica a clases naturales. El estilo histórico-genético, que tiene su origen en los mitos sobre el origen de las cosas, luego se transforma en un estilo de razonamiento. Ejemplo utilizado es el de Buffon, visión histórica de la naturaleza. Se aplica a entidades históricas que se transforman a través del tiempo. Los estilos en hacking son herramientas que pueden ser utilizadas por los historiadores, como por los filósofos de la ciencia. Esos usos son complementarios pero asimétricos. Los filósofos usan la historia para ejemplificar métodos de razonamiento y nuevos tipos de objetos. Y los historiadores dicen que el uso de los estilos que hacen los filósofos no aportan nada en la comprensión del pasado. Los estilos de hacking introducen por métodos particulares nuevas clases de cosas sobre las cuales el científico razona. Cada estilo es específico de un dominio. Se caracteriza por los criterios de validez y precisión. En el contexto del estilo, son estables ya que han permitido desarrollar un conjunto de técnicas que aseguran su estabilidad y están fundadas en las capacidades humanas y en la historia cultural. La discusión en torno a los estilos por fuera de las disciplinas científicas y en el marco de la filosofía de la ciencia han llevado a distinguir diversas propuestas. Castro Moreno, 2012. Estilos científicos específicos, propios de determinadas ciencias, por lo que los estilos no se refieren a aspectos nacionales particulares, ni a grupos concretos o a investigaciones definidas. Estilos científicos generales o perspectiva extensa, como manera particular de hacer ciencia, en prácticas epistémicas tales como abstraer, explicar y modelar. Estilos científicos generales o perspectiva acotada, aplicable a todas las ciencias en su conjunto de manera que puede ser categorizada sistemáticamente. Estilos nacionales, donde una disciplina o ciencia en un periodo particular da cuenta de sus fronteras entre dos o más naciones. Estilos disciplinares, donde el foco es el modo en que se lleva a cabo la investigación científica en un grupo local, en el contexto de una disciplina o campo disciplinar. Los estudios sobre los estilos en todas sus acepciones han tenido amplia repercusión en el ámbito de las ciencias duras, constituyéndose también en ejemplos brindados en estudios de caso. Historia de la arqueología. La arqueología como disciplina científica es tan joven como la filosofía e historia de las ciencias y se ha ido transmutando a lo largo del siglo XX, modificando su andamiaje conceptual conforme a los cambios acaecidos en las nombradas anteriormente, y ha recogido cada vez más desde una mirada reflexiva, interna, los aportes de los estudios sociales en ciencia. Cualquier texto introductorio de arqueología contiene en sus capítulos preliminares un esbozo de su historia. Es el caso entre tantos de Clark, 1993, Brown, 1982, Renfrew Bunn, 1993, Bam, 2000, Gamble, 2000, Bland y Patterson, 2006, Wycliffe, 2006, Hurst y Kelly, 2006. Lo que es común a estos textos es la referencia obligada a Trigger, 1992, quien en realidad comenzó su experiencia en un curso sobre historia de la teoría arqueológica desde 1975. El trabajo al que hacemos referencia en particular en esta investigación se debe a una beca del Canada Council y del Social Science and Humanities Research Council of Canada. Doctorado en arqueología por la Universidad de Yale en 1964. Desde el año siguiente y a lo largo de su carrera académica se desempeñó en la Universidad de Northwestern y luego en la Universidad de McGill. Bruce Trigger realizó contribuciones en el ámbito epistemológico, en arqueología, entre ellos la obra de 2003, Artefactos e Ideas, de manera conjunta con artículos previamente publicados. En Historia del Pensamiento Arqueológico examina las relaciones entre la arqueología y su contexto social desde una perspectiva histórica. Este modo de abordar la cuestión proporciona un punto de vista comparativo, a partir del cual pueden tratarse problemas como la subjetividad, la objetividad y la acumulación gradual de conocimiento. Trigger, 1992.
Página 13. A nivel de la filosofía de la ciencia, da lugar a la discusión de temáticas comunes de la época en que el texto fue construyéndose. A saber, los vínculos entre filosofía de la ciencia e historia en la reconstrucción de la disciplina arqueológica y en la construcción de las ideas e interpretación de datos arqueológicos. La importancia de la historia y de las influencias sociales, ya que el análisis histórico proporciona un punto de vista privilegiado desde el cual se puede evaluar las perspectivas de mérito de las posiciones contrapuestas. Trigger, 1992, página 14. La reflexividad sobre la propia disciplina, dado por un diálogo interno donde los arqueólogos desarrollan métodos a partir de datos arqueológicos, y un diálogo externo que se extiende sobre dar respuesta a interrogantes globales a partir de los hallazgos. La temática de la subjetividad-objetividad de la investigación se halla presente y se entronca con los planteos de Hawkins, controversia por interpretación de hallazgos arqueológicos, atención brindada a la arqueología ligada a movimientos políticos, sociales y religiosos, y control de la investigación por parte de regímenes totalitarios. El reconocimiento de que la evidencia se puede manipular para probar cualquier cosa. La asunción de la importancia de la perspectiva temporal para identificar factores subjetivos mediante la observación de cómo y bajo qué circunstancias han ido variando las interpretaciones del registro arqueológico, si bien no se eliminan los prejuicios del observar o la posibilidad de que estos prejuicios ejerzan influencia sobre la interpretación de datos arqueológicos. Trigger, 1992, página 16. El planteo explícito a la adopción de posturas continuistas o discontinuistas en la historia de la arqueología. La presentación de movimientos en la arqueología, asistida por textos: clásica, egiptología, asiriología, anticuaristas, estilo escandinavo, paleolítico evolucionista y prehistórica, histórico-cultural, funcionalista, procesual y postprocesual. La presencia del término estilo en su clasificación, como también la mención de tradiciones nacionales. Si se realiza una inspección más detenida, la mayoría de las interpretaciones de arqueólogos que trabajan dentro de diferentes tradiciones nacionales pueden ser agrupadas en un número limitado de orientaciones generales. En total, yo he identificado 3 tipos: colonialista, nacionalista o imperialista, o de visión mundial. Trigger, 1992, página 22. La especialización disciplinaria, con diferentes orientaciones, tanto como la identificación de arqueologías regionales. La manifiesta discordancia con el problema del relativismo planteado por la escuela fuerte de la sociología del conocimiento en términos de interpretación de hallazgos arqueológicos. La importancia de la educación disciplinaria y su contacto con ciencias blandas, historia, antropología, tanto como de ciencias duras, física, biología. La categorización que establece Trigger para referirse a la historia de la arqueología se compone de la arqueología clásica y el anticuarismo, con subcategorías: mundo antiguo, medieval, anticuarismo, ilustración, anticuarismo científico. Comienzos de la arqueología científica, con subcategorías delimitadas por tradiciones nacionales, identificación de intereses específicos y desarrollo de métodos e instrumentos propios. La síntesis imperial, categorías establecidas en relación con compromisos compartidos, unificación de estudios de subáreas, tales como la arqueología prehistórica y etnología, diferenciación espacial de acuerdo a intereses nacionales. La arqueología histórica cultural, diferenciación de tradiciones inglesa, francesa y alemana, y de la arqueología nacional, aparición de nuevos métodos, tipológico, como de prácticas, esquemas de Childe, correlacionamiento, culturas arqueológicas de Europa Central y de nuevos conceptos, cultura, funcionalismo en la arqueología occidental, aparición de subáreas, antropología social, funcionalismo ambiental, arqueología ecológica y de los asentamientos, polarización de desarrollo en torno a la figura de un exponente en la Unión Soviética como en Estados Unidos. Neoevolucionismo y la nueva arqueología. Extensión de la aplicación conceptual de la teoría de los sistemas del ámbito arqueológico. Antihistoricismo, arqueología cataclísmica. Desde la epistemología histórica se han señalado los puntos de convergencia en la construcción de la historia de la arqueología hecha por Trigger. Si bien no se define el concepto estilo, es mencionado en la obra. Y en relación con la diferenciación entre estilos científicos, hay juxtaposición que no ayuda a la comparación que intenta realizar. Estilos científicos específicos, por ejemplo, arqueología.
estilos científicos generales o perspectiva extensa, por ejemplo, con el funcionalismo en la arqueología occidental. Estilos científicos generales o perspectiva acotada, no resuelta por el autor. Se ofrecen argumentos frente a la diversidad de propuestas, enfoques, escuelas, tradiciones. Estilos nacionales, muy presente en la obra del autor a lo largo de toda la obra. Estilos disciplinares, presentes en la obra del autor con mayor impacto en algunos periodos. Desde la propuesta de Cromwell, 1985, de los 6 aspectos metodológicos que conforman los estilos de pensamiento, se logra identificar exploración y medida experimental de relaciones observables, construcción hipotética de modelos analógicos, comparación y taxonomía, análisis estadístico de regularidades en poblaciones, derivación histórica del desarrollo genético. Desde la propuesta de Hawkins, 1992, de estilos de razonamiento y estilos científicos de pensar y hacer, se identifican el estilo de modelización hipotética, desde la arqueología procesual, el estilo de laboratorio, muy fuertemente desde el desarrollo de la arqueología científica, el estilo estadístico, desde la arqueología procesual, el estilo taxonómico, periodo de síntesis imperial, el estilo histórico genético. En la obra de Trigger hay sistematicidad donde no resulta clara la dimensión ontológica, la adhesión a posturas realistas, antirrealistas. Los estadios, pensados como estilos, no siempre reflejan la relación entre teoría y práctica científica. Conclusión. En el trabajo se han abordado en primer lugar el desarrollo y despliegue de la epistemología histórica, sus principales centros de estudio y etapas de dilucidación conceptual. En segundo lugar, se han hecho referencia a diferentes posibilidades de clasificar los estilos a nivel general y, particularmente, en los contemplados por Cromwell y Hawkins. En tercer lugar, se hace un breve análisis de la historia de la arqueología a través de Trigger, abordada comparativamente y desde un anclaje histórico. Se han cruzado categorías provenientes de las clasificaciones mencionadas. Se sugiere que las etapas identificadas por Trigger pueden ser tratadas con un mayor grado de exhaustividad en función de categorías tales como metodología predominante, instrumental desarrollado, aplicación desinstrumental, o una distinción más clara entre teoría y práctica arqueológica. Se destaca en la obra del autor mencionado el esfuerzo en la aplicación de categorías y espacios temporales y la importancia de la historia no como un mero ejemplo.